Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy es la última clase que tenemos y vamos a ver los temas de ejecución de sentencia y juicio ejecutivo, ¿sí? Bueno, a lo largo de toda esta última etapa de la materia estuvimos viendo las diferentes etapas del juicio ordinario, ¿sí? Con la interposición de la demanda, la contestación de la demanda y traba de litis, luego la audiencia del 360, donde se trata de llegar a una conciliación, y en el caso de que no se llega a la conciliación, se toma la confesional, luego se fijan las pruebas conducentes, y bueno, y luego está la segunda etapa, que es la etapa de prueba, donde se van produciendo, por ejemplo, los oficios, los peritos van presentando sus informes, se toman las testimoniales, ¿sí? Y bueno, luego tenemos, una vez ya cumplida toda la prueba, se ponen los autos en secretaría, se presentan los alegatos o no, o se vence el plazo, y luego finalmente el juez dicta sentencia. Pero, ¿qué sucede cuando la parte vencida es renuente a cumplirla, ¿no? Bueno, en este caso tenemos la ejecución de sentencia. Falcón dice que es una etapa más del juicio ordinario, pero nosotros consideramos, al igual que el doctor Arasi, que la ejecución de sentencia es independiente, ¿sí? Y hay diferentes motivos que vamos a ir viendo por la cual nosotros consideramos esto. En principio, el proceso de ejecución de sentencia exige un título ejecutorio, que se independiza del proceso que le dio origen. Por ejemplo, con el dictado de la sentencia se genera una nueva obligación, y esta obligación va a tener en principio un plazo de prescripción de 10 años, ¿sí? Para exigirla, con independencia del que correspondía al trámite que le dio origen, ¿sí? A su vez, puede ser que el juez que lleva adelante la ejecución de esta sentencia sea diferente del que la dictó. Por ejemplo, un juez del crimen puede haber dictado una sentencia donde se tenga que cumplir, donde se tengan que ejecutar, pagar una condena por daños y perjuicios, y eso lo puede ejecutar un juez en lo civil, ¿sí? Bueno, en la ejecución de sentencia van a estar las partes del juicio original, que van a ser por lo general el acreedor y el deudor, y el juez. Puede suceder también que alguna de las partes fallezca y la sucedan sus herederos, o sea declarado demente y tenga que intervenir el curador, o quiebre y tenga que intervenir el síndico, ¿sí? O sea sustituida. Sí, pero sin embargo, en general van a seguir siendo, bueno, las partes o los que lo sustituyan y el juez. Bueno, vamos a usar el código procesal, así que ténganlo a mano porque lo vamos a ir analizando, ¿sí? Bueno, ejecución de sentencia empieza en el artículo 499. Dice: consentida o ejecutoriada la sentencia de un tribunal judicial o arbitral y vencido el plazo fijado para su cumplimiento, se procederá a ejecutarla a instancia de parte, de conformidad con las reglas que se establezcan en este capítulo. Bueno, hay que destacar tres cosas acá. En un principio, cuando dice consentida o ejecutoriada, ¿cuál es la diferencia? Consentida es cuando las partes expresa o tácitamente están a favor de la sentencia, ¿sí? Expresan su consentimiento. Pueden que no digan nada y no la apelen, ¿sí? Y eso sería el consentimiento tácito, o que expresamente dejen un escrito y digan que lo consienten. Por otro lado, tenemos cuando está ejecutoriada, ¿sí? Que lo dice el código. ¿Y qué es ejecutoriado? Es cuando ya no hay más instancias a las que se pueden recurrir, ¿sí? No se puede seguir apelando a la sentencia. Por ejemplo, se dicta sentencia en primera instancia, se apela, Cámara dicta sentencia
y el que va a cumplir, el que va a ejecutar esa sentencia va a ser el juez de primera instancia, por más que se haya apelado y se haya dictado una nueva sentencia en cámara. El que la va a ejecutar, el que va a tomar la ejecución, va a ser el juez de primera instancia, ¿sí? Luego dice, vencido el plazo fijado para su cumplimiento. El artículo 163 del Código, inciso 7, dice que el juez debe fijar un plazo para que se cumpla la sentencia, ¿sí? Por ejemplo, digamos que para que el plazo de 10 días cumpla con el pago de 1 millón por daños y perjuicios a fulano de tal. Bueno, a eso se refiere con el plazo fijado. Y luego dice se procederá a ejecutarla a instancia de parte. Esto quiere decir, como ya vimos con las cargas procesales, que el que tiene que instar la ejecución va a ser la parte vencedora, ¿sí? Tiene que, la parte que ganó el juicio, tiene que él pedir que se lleve adelante, ¿sí? Ya sea pidiendo los trámites necesarios para ejecutar esta sentencia, ¿sí? Siempre, obviamente, teniendo en cuenta que la parte vencida no haya cumplido con el pago, ¿sí? También hay supuestos en los que se puede llegar a ejecutar la sentencia por más de que esta sentencia esté recurrida, ¿sí? Que esté apelada, por ejemplo. Y son los casos en los que los recursos son concedidos con efecto devolutivo, ¿sí? Recordemos que los devolutivos son los que se siguen siendo ejecutables hasta tanto no haya una resolución del superior y vuelva a primera instancia, ¿sí? Estos son los casos, por ejemplo, de los procesos sumarísimos, de los de alimento, los de remate cuando media fianza del ejecutante, que eso lo vamos a ver más adelante en juicio ejecutivo, o cuando se hubiera interpuesto un recurso extraordinario contra la Corte, ante la Corte, contra una sentencia de Cámara que sea confirmatoria a la sentencia de primera instancia y se dé fianza.